del Centro Regional de Cambio Climático, traer cada vez más el tema para el conocimiento de los actores locales, gobiernos locales, municipales, de los estados, provincias y de los agentes económicos. Porque lo que hoy se pasa a la sociedad a través de los medios de comunicación y como resultado de las investigaciones científicas es observar una degradación constante del ambiente en el cual la capacidad de soporte de los ecosistemas está siendo ultrapasada según los datos de los científicos, ¿no? De los científicos de las ciencias naturales exactas, ¿no? Esto nos indica justamente una cuestión central. Los impactos son cada vez más claros desde el punto de vista antropogénico, tanto que se ha llamado a nuestra era, se ha iniciado a llamarla a través de una formulación de un químico holandés llamado Crutzen, que vivimos entonces dentro del contexto de lo que podríamos llamar el antropoceno. O sea, el tema de los límites planetarios queda cada vez más claro y al observar los informes del IPCC y la preocupación del IPCC también llegar para los policy makers, se demuestra que los indicadores a cada evaluación del IPCC están alcanzando niveles más preocupantes. Pero la cuestión es justamente cómo traer para la sociedad una comprensión que no la deje paralizada y sí que promueva algo esencial que es la administración de los riesgos socioambientales, porque estamos frente a algo muy concreto que en todos nuestros países se han observado: la ampliación de eventos extremos, lo cuánto los eventos extremos provocan vulnerabilidades y desigualdades. O sea, eventos extremos siempre existieron, pero la recurrencia, la multiplicación de los eventos extremos es algo que ha llamado mucho la atención de los científicos. Y en el otro lado, la cuestión que también es fundamental, que es justamente el desafío de descarbonizar, o sea, la necesidad de sustituir las fuentes de energía fósiles por energías renovables y la lentitud que este proceso ha tenido, inclusive a partir del relativo fracaso del protocolo de Kioto y la incertidumbre frente a lo que podrá ser decidido en la conferencia de París. La próxima. ¿Puede pasar? Sí, la pasamos, Pedro, ¿la pudiste ver? Ahora sí. Perfecto. Entonces, nuestro objetivo a través del centro es aproximar ciencia, políticas, gobierno, sector privado y sociedad civil, sin desconsiderar las complejas relaciones entre ciencia y política, porque lo que se observa es que la comunidad científica tiene una gran dificultad en dialogar con la política, que los resultados de las investigaciones científicas y las convergencias de los resultados a través del IPCC no han tenido el impacto en las decisiones políticas. No estoy ni refiriéndome en el impacto en el sector privado, en la gestión de la producción, pero en la política y en la definición de estrategias. Esto muchas veces es resultado de complejos conflictos entre partidos dentro de los gobiernos, ¿no? Y también, obviamente, del hecho de que siempre se coloca una prioridad en el desarrollo y se deja la cuestión de los cambios climáticos o de la pérdida de sostenibilidad para un segundo plano. Entonces, las preguntas siempre se tienen que colocar es cómo las sociedades producen, legitiman y utilizan conocimientos dirigidos a la política climática. Esta es una gran cuestión, y principalmente porque se pueden observar diversos lenguajes cuando se habla de cambio climático. Y hay un enorme desafío de decodificar, de traducir el lenguaje científico para el lenguaje de la sociedad. Y vuelvo a insistir, traducir que no significa colocar la sociedad frente a una percepción catastrofista, pero sí a una percepción de acción y de respuestas. Y ahí en este contexto
el otro aspecto que tenemos que considerar son los riesgos contemporáneos, ¿no? Esto obviamente nos introduce la necesidad de avanzar en cambios, comportamientos, valores y responsabilidad socioambiental. Responsabilidad socioambiental que se promueve a través de acciones públicas y acciones privadas. Pero fundamentalmente la idea de riesgo es un tema que para la sociedad antes no existía, la palabra era peligro, pero ahora efectivamente la propia sociedad ha generado los riesgos, ejemplos como de la energía nuclear, ejemplos como de Fukushima, ejemplos como Chernobyl y tantos otros. Y todo esto tiene que ver justamente en el sentido de que al hablar de las relaciones entre ciencia y política, tenemos muy poco énfasis en la dimensión interdisciplinar. Y en el centro, una de las grandes preocupaciones es fortalecer la dimensión interdisciplinar, que obviamente tendrá impacto sobre lo intersectorial. La próxima. Entonces, tenemos que hablar de vínculos necesarios a fortalecer, ampliar las comunidades de pares. O sea, una actividad como esta es justamente para ampliar los actores que se involucran a partir de sus diferentes actividades. La importancia de ampliar los diálogos, de escucharse, la importancia de, a través de los diálogos, estimular lógicas de prevención y principalmente de precaución. Y observar el desafío que tienen los científicos en la tarea compleja de comunicar, porque al hablar de variables muy cuantitativas o metrificadas, muchas veces no queda claro para la sociedad y para los diferentes actores y tomadores de decisión de qué manera se puede traducir o reelaborar justamente los resultados científicos. Son resultados de más largo plazo, no son resultados inmediatos. Lo que se está hablando es de escenarios de futuro, lo que antes en la sociedad nunca estaba colocado, pero ahora se coloca escenarios de 100, 200, 500 años en los cuales, a seguir esta tendencia, el cuadro es que los límites planetarios sean cada vez más superados y esto obviamente tenga efectos directos sobre las relaciones entre sociedad y naturaleza. Podemos seguir. Perfecto. Desafíos a superar. Es fundamental también que hablemos de algo que obviamente tiene que ver con nosotros, los individuos. O sea, tiene que ver mucho más con nosotros la adaptación. La mitigación está asociada al papel de los gobiernos nacionales, de las relaciones internacionales y obviamente también del cambio en las lógicas productivas. Esto es fundamental, o sea, reducir las emisiones significa cambiar la forma de utilizarse los insumos energéticos, por ejemplo, ¿no? Y también cambiar hábitos y prácticas, ¿no? Y esto nos habla directamente de las diferentes partes interesadas y sus acciones. Cuando hablamos de los gobiernos locales, por ejemplo, y la capacidad que ellos tienen de trabajar en el ámbito de la adaptación. Y cuando hablamos de las empresas, de los agentes económicos, en los cuales sus resultados son mucho más claros en el campo de la mitigación. Entonces, cuando hablamos de partes interesadas, también tenemos que considerar todos los aspectos que están asociados a los eventos extremos y cuánto los eventos extremos pueden estar ampliando los problemas asociados con las asimetrías sociales, ¿no? Entonces, todo esto, de cierta forma, nos obliga a pensar justamente los déficits de la conectividad entre productores y usuarios de información climática, y que es justamente el foco del centro regional, o sea, la importancia que tiene que la ciencia esté hablando con la política, con los políticos, con los gobiernos y con los agentes económicos. El próximo. Y hay que obviamente mirar tanto las barreras como las respuestas a la barrera. Entonces insisto en el tema de la inhabilidad de comunicación y los desafíos que existe de ampliar esta inhabilidad, de cambiar, de modificar esta lógica de inhabilidad
de ampliar las formas de aprendizaje social, de diálogos entre actores, la importancia de tener cada vez más mediadores en estos procesos, y de cierta manera el centro regional se coloca este desafío, de ampliar lo que estamos llamando de bridging institutions, o sea, las instituciones puente que son fundamentales en el proceso de establecer estos diálogos, ¿no? De generar comunidades de práctica, ampliar dinámicas colaborativas como las que nosotros nos proponemos hacer entre los científicos de las áreas llamadas naturales y exactas y los cientistas del área de las humanidades. Esto es una deficiencia todavía muy grande. Y traducir ciencia en opciones prácticas y de orientación. Próximo. Perdón que acaba ahí. ¿Pedro? Sí, estoy aquí. Sí. Ahora sí. Bien. Y las barreras político-institucionales. Claro, hay una incompatibilidad en la información climática y los ciclos políticos, hay resistencias institucionales, el uso de fuentes de información superadas por el tiempo y que son a veces son muy confortables para que no se tomen decisiones, y la falta de flexibilidad de la estructura decisoria institucional. Entonces hablo aquí de las barreras y es importante destacarlas, así como también de las barreras psicosociales. No coloco aquí slides sobre eso, pero también es muy importante incluir ese aspecto. Próximo. Bueno, destaco aquí las barreras psicosociales y actos cuanto a la percepción del riesgo entre científicos y tomadores de decisión, falta de confianza en y credibilidad en la información climática, y algo que también puede parecer así medio extraño, pero son los filtros cognitivos, o sea, la defensa de valores arraigados, que obviamente en muchos casos están asociados a intereses económicos y otros apenas a la forma de no colocarse la posibilidad de introducir cambios en los hábitos, en las prácticas de la sociedad. Y la dificultad de reconocer la complejidad no como algo que no sea posible de ser administrada, pero es que fundamentalmente son las interdependencias. El último. Y los factores activadores, que es lo que nos interesa justamente de fortalecer a través del centro y multiplicar cada vez el número de stakeholders, de interesados, es aumentar la colaboración y los diálogos, convergencia de información y confianza, perfeccionar la capacidad técnica de los tomadores de decisión, porque ellos son fundamentales tanto al nivel de los gobiernos locales, de las empresas, verificar cuántas ventanas de oportunidad existen y cuántas muchas veces no se las oportunizan, no se las aprovechan. Y concluyendo, el desafío de hablar, de tratar cada vez más de aprendizaje social, los procesos continuados de capacitación y considerar en el aprendizaje social justamente los aspectos de colaboración, diálogos, de interdisciplinaridad, de intersectorialidad, de diálogos que signifiquen escucharse y llevar en cuenta las diferencias. Por lo tanto, para todo esto es necesario ampliar el repertorio de acciones, multiplicarlo y fortalecer las prácticas interdisciplinares e intersectoriales. Bueno, creo que he terminado con esto mi presentación. Agradezco sus comentarios y observaciones. Perfecto, Pedro, muchas gracias. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta de los escuchas. Tenemos al momento 65 participantes, así que muchas gracias a todos por estar ahí. Tengo una pregunta, Pedro. ¿Por qué crees tú que el tema cambio climático ha sido puesto durante todo este tiempo a un segundo plano? ¿Por qué se ha dejado en este segundo plano? Yo diría que una de las razones es obviamente que no siempre se puede observar los efectos de los cambios climáticos en el cotidiano de las personas. ¿Quiénes los observan? Los observan a partir
de relaciones que ellos tienen con eventos extremos en regiones como por ejemplo el Pacífico y el Caribe, donde los fenómenos climáticos, huracanes, tifones, son parte de su cotidiano. Pero en otras realidades eso todavía no entró efectivamente de la forma dentro de una perspectiva más cultural. Yo diría que es importante destacar cuánto la dimensión cultural puede definir el propio debate del cambio climático. Si uno observa lo que ocurre en Estados Unidos, donde hay un conflicto claro dentro del Congreso en relación a la forma de tomar las decisiones, aparte de las variables económicas, tenemos claramente variables culturales que hacen con que, de cierta manera, el comportamiento sea un comportamiento que estimula la desresponsabilización y no la corresponsabilización en estos procesos. No sé si he respondido a la pregunta, pero quiero destacar la dimensión cultural como un componente realmente extremadamente importante y también, de cierta manera, la desresponsabilización de los gobernantes, no solo a nivel nacional, regional, como planetario. Y ahora veremos en la conferencia de las partes, en la COP20 en París, qué será lo que venga a ocurrir, ¿no? Pedro, tengo varias preguntas más. ¿Qué poder efectivo posee la ciudadanía de los diferentes estados para ser parte del debate de cambio climático dentro de sus países? Pregunta Álvaro Morales, y también incluye, y a nivel institucional, más allá de lo que son a nivel de país. Yo creo que un aspecto importante es que las personas se agreguen cada vez más a organizaciones no gubernamentales que han tenido un papel siempre importante de agentes de presión, ¿no? Instituciones como Greenpeace o otras instituciones, ellos son espacios para la presencia de la ciudadanía. Porque de cierta manera los ciudadanos, nosotros, ¿dónde podemos efectuar dónde podemos fortalecer nuestra colaboración? A través de instituciones de la sociedad civil, a través de nuestro papel como profesores en los diversos niveles educativos, a través de estímulos dentro de las empresas en las cuales uno trabaja y obviamente presionando los propios gobiernos a tomar iniciativas y principalmente iniciativas que significan cambio en las políticas públicas, reducción del uso del automóvil, reducción de las emisiones, ¿no? Entonces hay bastantes limitaciones, yo diría. Los ciudadanos, nuestros espacios de actuación son en las instituciones de la sociedad civil y en la medida de lo posible en los espacios, en los foros en los cuales uno tiene condiciones de promover presión. Perfecto. Vamos con otra pregunta. Tenemos varias preguntas más. La idea es que si en este espacio del día de hoy no nos da el tiempo para poder responder a todas las preguntas que nos están mandando los escuchas, poder tener un intercambio igual a la brevedad y un reporte donde trataremos de también evacuar todas las consultas. Perfecto. Tengo una consulta acá de Rodrigo Gajardo que dice: ¿cuáles son las fuentes de información menos cuestionadas a nivel internacional para tomar decisiones? Yo pienso que las fuentes de información que hoy día son el eje central para los procesos, sea decisorios o de informaciones, son los relatorios del IPCC. Y los relatorios del IPCC que se han esforzado, por lo menos ahora, de hacer documentos para los policy makers, ¿no? Y en esos documentos para los policy makers que están disponibles en la internet, ahí se puede ver un poco, digamos, la preocupación en traducir los datos para los agentes políticos, sociales y económicos. Yo diría que el IPCC y toda su repercusión a través de diferentes canales de la media digital son las mejores formas de poder traer a la sociedad, digamos, estas informaciones. Pero creo mucho en las medias digitales como instrumentos, como canales, como forums para ampliar
la información en fin, los datos que sirven como instrumentos para los procesos decisorios. Vamos a hacer, Pedro, dos preguntas más. Nos vamos a quedar desde luego con algunas cuestiones en el tintero. Juan Ignacio González Mazzotti pregunta, ¿qué perspectiva plantea usted para el abordaje del cambio climático en nuestro país, Argentina, en pleno proceso eleccionario sin caer en internismos partidarios? Bueno, a pesar de hablar español, yo no vivo en Argentina, ¿no? Vivo en Brasil. Pero yo diría que en los contextos político-electorales siempre son un momento en el cual se puede estar hablando que se van a hacer cosas, pero no necesariamente ocurre. Ahora, si las agendas de los partidos y los programas colocan el tema, es un momento oportuno para que obviamente esto pueda ampliarse y multiplicarse. Pero yo diría que en general, en contextos como ese que tú presentas, no veo una gran oportunidad de fortalecer el diálogo o de ampliar el tema. Por justamente los temas principales que se colocan en nuestras sociedades son temas asociados a lo económico, al desarrollo, a reducir la inflación, a tener capacidad de compra, en fin, temas que hablan del cotidiano de las personas y como dije desde el inicio, el tema cambio climático no está en el cotidiano de las personas, el tema que está en el cotidiano de las personas es efectivamente estar empleado, tener trabajo y poder mantener su ingreso. Perfecto, Pedro, vamos con la última pregunta. Juan Carlos Daniel Ibarra consulta, ¿qué desafíos concretos plantea para aquellos científicos que se quieran integrar y aportar respecto a la problemática del cambio climático al interactuar con los encargados de toma de decisiones? Bueno, justamente la cuestión es que muchas veces los científicos quieren dialogar con los tomadores de decisión, pero hay una enorme resistencia muchas veces a llevar en consideración los resultados, los datos que se muestran. Entonces, hay una limitación concreta, o sea, si hay tomadores de decisiones que realmente están comprometidos y justamente el centro regional tiene esa preocupación en estimular que haya cada vez más tomadores de decisión comprometidos en los países que integran el centro regional, es una cuestión también de oportunidad, o sea, los propios tomadores de decisión pueden ver una ventana de oportunidad para su legitimidad, para su reconocimiento y dependiendo de las características, sea gobiernos locales, tienen también un papel fundamental en la innovar políticas públicas. Y los agentes económicos tienen una oportunidad de mostrar un compromiso con los temas de la sostenibilidad, lo que no es algo tan común, pero tenemos empresas que tienen mucho más compromiso, que muestran mucho más compromiso con la sostenibilidad que otras. Y lo importante es ampliar cada vez más el número de interlocutores. Perfecto, Pedro. Bueno, muchas gracias. Disculpas a todos los que están enviando preguntas, pero estamos con tiempos limitados. Vamos a darle paso a la presentación. Yo quería solo despedirme y agradecer muchísimo las excelentes preguntas y estoy disponible después del principio de agosto para poder responder por correo electrónico, porque ahora a partir de mañana salgo de vacaciones, pero agradezco muchísimo y cualquier uno que esté interesado en conversar conmigo se sienta a gusto de hacerlo. Un gran saludo. Perfecto, muchas gracias, Pedro. Las preguntas te las voy a enviar expresamente por mail y después me voy a contactar con aquellos que nos están mandando preguntas para poder generar el vínculo correspondiente. Vamos a darle paso ahora a Daniel Ryan. Un segundo que voy a habilitar mi... Daniel, vamos a probar si te podemos oír todos. Gracias, Pablo. Sí, lo escucho perfectamente. Perfecto. ¿Se está viendo mi pantalla, Daniel? Confirmame tú.
Sí, sí, adelante. Perfecto. Bueno, vamos entonces a darle paso a Daniel Ryan. Daniel tiene un PhD en Ciencia Política de la Universidad de Texas de Austin, Estados Unidos. Es abogado de la por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Es actualmente el coordinador del Centro Regional sobre Cambio Climático y Toma de Decisiones. Es director del área de investigación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la FARC de Argentina. Es profesor de política comparada sobre temas ambientales en la Universidad de Palermo y en Flaxo, Argentina, y también es profesor visitante de Flaxo en Quito. Daniel, muchas gracias por estar. Vamos a poner en pantalla tu presentación. Y Perfecto, como Paula. hicimos con la dinámica de Pedro, te pido que me vayas guiando para ir pasando los distintos slides. Al final de tu presentación vamos a tener nuevamente un espacio para preguntas de los escucha. Perfecto, muchas gracias. Y acá ya veo la primera filmina. Bueno, buenas tardes. La presentación que yo voy a hacer es un trabajo que estamos preparando, que es un trabajo en elaboración. Estas son unas primeras ideas y reflexiones. El objetivo, digamos, es abordar el tema del diseño institucional y la política climática, y básicamente esto responde a la necesidad y a la preocupación de que tienen tanto decisores públicos como activistas, como académicos que trabajan en el tema de cambio climático, que frente a procesos de reforma institucional, reforma de la institucionalidad climática, se plantea la pregunta lógica, bueno, ¿cuáles deberían ser las características que deberían tener los diseños institucionales? ¿Cuáles diseños institucionales son más apropiados que otros? ¿Podríamos pasar al siguiente, ¿Sí? Pablo? Enseguida. Perfecto, gracias. Entonces, teniendo en cuenta, a partir, digamos, de esa preocupación, el objetivo de esta presentación es contribuir a la reflexión sobre estos posibles diseños de las instituciones de gobierno a cargo de la agenda climática. Pero antes quisiera hacer un par de aclaraciones. Primero, el foco de la presentación va a estar en el diseño de las agencias, los distintos diseños, los posibles diseños alternativos desde el punto de vista de las agencias o organismos del Estado encargados de llevar adelante las políticas climáticas. No vamos a analizar el diseño de políticas específicas. Esta es un punto importante a tener en cuenta. Y la segunda aclaración que quisiera hacer es que el foco de esta presentación va a estar en la institucionalidad climática a nivel nacional, en el diseño de instituciones climáticas a nivel nacional, que tienen características diferenciadoras y propias del diseño de instituciones que se pueden dar a nivel local o subnacional. Sin embargo, dicho esto, los desafíos que vamos a identificar que enfrenta el diseño institucional en tema de política climática son hasta cierto punto extendibles a lo que sucede también al nivel local y al nivel subnacional. La siguiente, por favor. Brevemente, ¿cuáles han sido las fuentes para esta presentación? Básicamente lo que hemos hecho, acá no hemos tenido oportunidad de hacer investigación propia, investigación empírica propia, sino que hemos trabajado con lo que está producido. O sea, lo que básicamente esta presentación se basa en una revisión de la literatura que aborda temas de institucionalidad climática. Especialmente hemos tenido en cuenta el IPCC del 2014, el report del World Bank del 2010, pero también informes que se han hecho en la región, como el informe de la Plataforma Climática Latinoamericana, que analiza la situación climática en 10 países de la región, el informe de Europe ID del 2009. Algunas características relevantes de la literatura en la región sobre estos temas es que en general tienden a ser descriptivos, faltan evaluaciones sobre cuáles son los impactos de estas reformas institucionales en el plano climático, ¿no? Y después otra característica que hemos visto de esta revisión exploratoria que hemos hecho es que faltan análisis comparativos sobre los diferentes diseños institucionales.
Esto nos da, esta pequeña reflexión sobre cuál es toda la literatura nos permiten también, los traigo a colación para entender el tipo de reflexión que nosotros podemos hacer. La próxima, por favor. No veo la próxima. Ah, aquí está, gracias. Antes de entrar, bien, gracias. Antes de entrar específicamente al tema de la institucionalidad climática, quisiera hacer un par de comentarios sobre por qué nos tenemos que preocupar por los diseños institucionales. ¿Por qué los diseños institucionales son importantes o hasta qué punto son importantes? Y en la ciencia política y en la sociología política hay una larga tradición de estudio de las instituciones, que de alguna manera alimentan el abordaje que estamos haciendo acá y los análisis que estamos desarrollando. Básicamente la literatura institucional se plantea de que las instituciones tienen dos impactos a nivel de la conducta, o pueden generar impactos al menos de dos formas básicas. Uno, generando incentivos que afectan la conducta de los actores involucrados en una política pública. Si eso lo traducimos, queremos decir que diferentes diseños institucionales pueden generar diferentes incentivos que inciden sobre los intereses y objetivos de los actores involucrados en la agenda climática. Por eso le prestamos atención a estos diferentes diseños institucionales. Y el otro aspecto interesante, relevante, por qué son importantes los diseños institucionales, que las instituciones pueden incidir o pueden afectar el poder relativo que tienen los distintos actores. En otras palabras, los diseños institucionales pueden ayudar a fortalecer y o a debilitar diferentes actores involucrados en la política climática. Ahora, dicho esto, el análisis del impacto que tienen las instituciones sobre el fenómeno político no es lineal. Las instituciones no funcionan en el vacío. El impacto de un diseño institucional X depende y puede variar de acuerdo a factores del contexto político, económico, social, inclusive ideológico y cultural. Y cuando entremos a ver diferentes diseños institucionales que hemos experimentado en la región, vamos a ver cómo los factores del contexto político inciden en sus potenciales impactos. Esto es una pequeña aclaración, digamos, de por qué son importantes y le prestamos atención al diseño institucional. Porque entendemos que es relevante analizar el diseño institucional, pero reconociendo la necesidad de considerar las instituciones en el marco del contexto político en el que se desarrolla. La siguiente, por favor. Y ya para entrar directamente a los temas de institucionalidad climática, a partir de esta revisión de la literatura hemos identificado como 4 desafíos políticos claves que enfrenta la institucionalidad climática en la región. Estos no son los únicos desafíos, hay otros. Podríamos hacer un largo listado, y si uno analiza la literatura puede hacer un largo listado de desafíos, pero nosotros hemos identificado estos 4 y hemos subrayado estos 4 porque nos parece que son los 4 desafíos que tienen un contenido político más claro y que, digamos, son los desafíos más importantes que enfrenta la institucionalidad climática a los fines de poder fortalecerse. Lo que vamos a hacer es explicar brevemente estos 4 desafíos y después ver cuál ha sido la respuesta del diseño institucional en la región y con alguna experiencia de otros lugares a estos desafíos. El primero es el tema de la transversalidad, digamos, que es un tema que aparece constantemente, digamos, en la literatura que analiza la política climática. La política climática es una política que atraviesa distintas áreas. La temática climática es una problemática que atraviesa distintas áreas sectoriales: política de energía, transporte, infraestructura, ordenamiento territorial, agricultura y ganadería, y por ende uno de los grandes desafíos es cómo poder integrar, digamos, la problemática y la preocupación climática en todas estas áreas. Esto es lo que se llama la transversalidad horizontal. Si consideramos un mismo nivel de gobierno, cómo la preocupación climática atraviesa las distintas áreas de política sectorial.
pero la transversalidad también puede ser vertical, que se refiere a los distintos niveles de gobierno, como lo climático se plantea a nivel nacional, subnacional y local. El segundo gran desafío político que hemos identificado es el tema del largo plazo. La política climática es una política que se plantea con plazos medianos y largos. Pedro mencionó esto, y esto genera una tensión con los ciclos de la política. Los ciclos de la política son ciclos electorales, 4 años, 8 años, cuando mucho. Y esto, digamos, hay ahí una tensión entre estos ciclos electorales y los tiempos de la política y los tiempos de la problemática climática y de la política climática para tener impacto. El tercer desafío clave es la simetría de poder frente a otras áreas de gobierno. Este es un tema que los que venimos trabajando en temas ambientales lo tenemos bien claro. Las áreas climáticas y las áreas ambientales tienen una simetría de poder más allá del diseño institucional frente a las otras áreas de gobierno, digamos, que se dedican a los sectores productivos. Ministerio de Agricultura, Ministerio de Energía, Industria, etc. Y el cuarto desafío es el fuerte déficit en la implementación de las políticas. Nuestra región ha avanzado a partir sobre todo de que entra a partir del 2006, 2007, digamos, en estos últimos 7 o 8 años había un desarrollo interesante de la institucionalidad y de políticas climáticas, programas, plazos, proyectos, etcétera, pero el nivel de implementación de estas políticas hay grandes variaciones, hay fuertes déficits en algunas áreas. Y esto es uno de los grandes desafíos que enfrenta la política climática, la institucionalidad climática. La próxima, por favor. Gracias. Lo que vamos aquí a ver es, muy brevemente, cuáles han sido los distintos tipos de respuesta del diseño institucional a estos distintos desafíos. Y vamos a tratar de identificar sus limitaciones o los trade-offs que tienen por allí e importan estos diseños institucionales. Por ejemplo, con el tema de la transversalidad en la región, básicamente el tipo de respuesta para abordar el desafío de la transversalidad ha sido generar comisiones o unidades de coordinación interministeriales, generalmente coordinadas de las áreas de ambiente, y de esta forma tratar de que estos espacios de coordinación pudiesen promover y fomentar esta transversalidad e integración de la agenda climática en las otras áreas de gobierno. Las limitaciones que han tenido este diseño institucional, a partir de algunos estudios de caso que se han planteado, es que no aborda los problemas de asimetría de poder que se plantean entre las distintas áreas de gobierno. Otro tipo de, esto de comisiones y unidades de coordinación interministerial podríamos decir que ha sido el tipo de respuesta estandarizada, ¿no? Es lo que más comúnmente encontramos en la región. Otro tipo de respuesta es la generación de oficinas y unidades de cambio climático en los diferentes ministerios, con el objetivo nuevamente de integrar el área climática en el Ministerio de Agricultura, en el Ministerio de Energía, etc. Una de las limitaciones que ha tenido esta estrategia es la poca relevancia o la capacidad de incidencia que han tenido estas oficinas, unidades de cambio climático, dentro de estos ministerios. Un tercer tipo de respuesta desde el diseño institucional que hemos podido encontrar es tratar de involucrar en tareas de coordinación a los fines de garantizar esta transversalidad a los organismos de planeamiento. Posiblemente la experiencia más concreta es el caso de la Dirección de Planeamiento Nacional de Colombia. Va a ser interesante, esta es una experiencia que está en desarrollo, va a ser interesante evaluar de aquí a algunos años hasta qué punto, digamos, este proceso de reforma institucional que ha vivido Colombia, digamos, estableciendo funciones de coordinación en un órgano que está en el vértice de la pirámide del Estado colombiano, logra impactar fuertemente en fomentar la transversalidad. La próxima, por favor. El desafío de la institucionalidad del largo plazo. ¿Cómo articular los ciclos electorales con esta necesidad del largo plazo?
una posible respuesta del diseño institucional es generar organismos relativamente autónomos del poder político, con burocracias profesionalizadas, que permitan sostener proyectos o programas políticos más allá de los ciclos electorales, y que los ciclos electorales no vayan afectando la continuidad de las políticas. Un posible modelo a tener en cuenta, por ejemplo, de diseño institucionales de este tipo, es que está bastante documentado, es el caso de la Dirección General de Irrigación de Mendoza, que es una provincia argentina, que es un organismo independiente del Poder Ejecutivo autárquico, encargado de administrar los recursos hídricos de la provincia. Después, si quieren, podemos en la pregunta y respuesta analizar un poquito este caso. Pero este es un lindo ejemplo de cómo un organismo relativamente autónomo del poder político, con burocracias profesionalizadas, permite sostener proyectos y políticos más allá de los cambios de gobierno. El posible riesgo contrapartida que puede tener este diseño es la poca relevancia política, ¿no? Y hasta qué punto estos organismos técnicos pueden incidir o no en la política. En el caso mendocino, es un caso interesante de la Dirección General de Irrigación, porque ha sido un actor que fuertemente importante, altamente importante en la definición y en la implementación de la política de recursos hídricos, y eso depende tanto del diseño institucional como factores del contexto. La próxima, por favor. No. ¿La estás viendo, Daniel? Desafíos de la... Ahora sí, tarda un poquitito. Bien. Las asimetrías de poder. Posiblemente este sea el desafío más difícil para poder solucionar desde el diseño institucional. ¿Cómo solucionar este problema que tiene la agenda climática y la institucionalidad climática de asimetría de poder frente a otra área de gobierno? Las posibles respuestas desde el diseño institucional que podemos encontrar en la región, una es posicionar el área climática o temas climáticos particularmente relevantes directamente, dependiendo directamente de la máxima cabeza política, la presidencia de la nación, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, a tener en cuenta, posiblemente sea el Plan de Acción para la Prevención y Control de la Amazonia, coordinado directamente por la Casa Civil de la Presidencia de Brasil, la Casa Civil de la Presidencia en el caso brasilero. Según estudio de caso en Brasil, el analista brasilero, uno de los factores que ayuda a explicar los buenos resultados de este plan de acción, durante la década del 2000 fue precisamente que al estar dependiendo directamente de presidencia permitía y facilitaba impulsar este programa involucrando a los distintos ministerios. La contrapartida o el riesgo es que este tipo de diseño es altamente dependiente del compromiso o la voluntad política del líder de turno, y que a un cambio de gobierno puede implicar de que esa voluntad política no se mantenga en el siguiente periodo, y por ende el diseño institucional pierda esta capacidad de posicionar el tema frente a los otros ministerios. Este tipo de diseño, por ejemplo, también se ha utilizado mucho a nivel municipal, tanto en el caso de Ciudad de México como Ciudad de Sao Paulo, por ejemplo, han generado comisiones institucionales, en el caso de Ciudad de México, que dependen directamente de la alcaldía. Ahora, el cambio de gobierno, inclusive dentro de la misma coalición gobernante, pero el cambio de una administración a otra, al afectado, digamos, a la relevancia que puede tener este diseño institucional. Otro posible diseño institucional que podemos encontrar en la región es posicionar el área o el tema climático relevante en ministerios claves con fuerte peso político propio. Tal vez el caso más interesante es la política energética 2050 de Uruguay, que estuvo a cargo de la Dirección de Energía, del Ministerio de Energía, que logró una fuerte modificación de la matriz energética uruguaya, digamos, ¿no? Entonces, fomentando energías renovables, fuerte énfasis en la energía eólica, en eficiencia energética, etcétera, una política que tuvo una serie de beneficios climáticos, pero que estuvo impulsada desde el área de energía. El riesgo, la contrapartida que puede tener este diseño es que el cambio climático puede quedar fagocitado por la agenda central del ministerio o los intereses sectoriales tradicionales que el ministerio que se trate
ocupado en defender, digamos, ¿no? Estos son los posibles trade-offs que pueden tener cada uno de estos diseños institucionales. La próxima, por favor. Nuestro último desafío que hemos identificado en esta primera implementación, el déficit de la implementación en las políticas públicas, en las políticas climáticas. Analizar por qué no se implementan las políticas una vez que se han sido adoptadas por el político es un tema en sí mismo, y ahí hay factores de tipo político, tipo estructural, capacidad del Estado, poder de actores de veto, etcétera. Y no es lo que vamos a tratar de, no es lo que vamos a tratar de, no abordamos en esta presentación. Lo que aquí queremos ver es cómo, frente a escenarios de falta de implementación, se pueden generar, qué respuesta se puede dar al diseño institucional. Y la propuesta tal vez más interesante es generar mecanismos u organismos de revisión e información que aumenten los costos reputacionales, los costos políticos por la falta de implementación. Una experiencia interesante en este sentido es el Climate Change Committee del Reino Unido, que el informe del IPCC 2014 le dedica bastante, lo analiza con cierto detalle. Este es un comité de expertos autónomo del Poder Ejecutivo, pero financiado por fondos públicos, que básicamente lo que hace es analizar la implementación de los planes sectoriales y departamentales y monitorea el cumplimiento y reporta anualmente al Parlamento sobre los niveles de implementación. Y el gobierno está obligado a responder. Básicamente es una suerte de auditoría de la política climática, ¿no? Este es un diseño institucional interesante para tener en cuenta, y tal vez una de las posibles respuestas que se pueden dar del diseño institucional para abordar este problema. La última, por favor. Algunas reflexiones finales. Un diseño institucional determinado puede servir para abordar algunos desafíos, pero no otros. Hay trade-offs. Entonces es importante cuando pensemos los procesos de reforma institucional en términos de grupos de instituciones para abordar estos desafíos en conjunto y no considerar instituciones en formas aisladas. Una segunda reflexión final es que no hay un diseño correcto de institucionalidad climática. Los impactos de los diseños institucionales dependen y están mediados por factores del contexto político, económico, social y cultural. Por ende hay que actuar con precaución cuando se plantea trasladar diseños institucionales de un contexto a otro. Yo traje el ejemplo del Climate Action Committee del Reino Unido, digamos, pero hay factores contextuales, además del diseño institucional, que explican el relativo éxito o funcionamiento de esa institución y que uno necesita incorporar en el análisis. Posiblemente el desafío más difícil de salvar del diseño institucional sea el déficit de la relevancia política de la agenda climática en los países de la región. Y nuevamente, el desafío más difícil de salvar desde el diseño institucional. Posiblemente abordar el tema del déficit de la relevancia política nos forza a salir del diseño institucional para analizar cómo se constituyen las coaliciones de intereses, cuál es el posicionamiento de los partidos políticos y cómo lograr coaliciones que apoyen la agenda climática y que a la vez generen co-beneficios que permitan incorporar a otros sectores. La última, la siguiente, muchas gracias. Por favor, esto nuevamente ha sido una presentación muy exploratoria, preliminar de este tema, así que agradecemos sus comentarios, observaciones, y ahí está mi dirección de email. Muchas gracias. Perfecto, Daniel, muchas gracias. Vamos a ver un momento si tenemos preguntas de los participantes al respecto. Tenemos unas cuantas. A ver. Disculpa que se me fue un poco el tiempo. Estamos bien, yo creo que venimos dentro de todo con los plazos establecidos. Tengo acá una pregunta para, a ver, un momento.
No sé si confirmame, Daniel, si se está viendo mi pantalla, por favor. Sí, 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 sí. Bien. Estoy viendo la última Acá tengo filmina. una pregunta justamente de Juan Carlos Daniel Ibarra, que pregunta, ¿qué opciones presupuestarias se plantean para generar entes autárquicos, como la Dirección General de Recursos Hídricos de Mendoza? ¿Existe el financiamiento internacional o regional? Bien, bueno, eso es una buena pregunta, digamos, que, por ejemplo no hemos abordado acá, el tema de la capacidad y de los recursos que tienen las instituciones climáticas, digamos, ¿no? Nosotros no hemos entrado a analizar acá el tema de presupuesto, pero es un factor central que hace, digamos, a las capacidades que tenga una institución. Es interesante, nosotros no hemos, en este paper que estamos haciendo, no nos hemos focalizado, no hemos estado focalizándonos en ese tema, pero por lo que hemos visto, en algunos casos estas instituciones que son relativamente autónomas y descentralizadas del Estado, en algunos casos parcialmente dependen de fondos públicos, pero por el otro lado tienen capacidad, como el caso de la Dirección General de Irrigación de Mendoza, de generar sus propios recursos. Y tienen autarquía, lo que significa que ellos pueden generar su propio presupuesto y administrarlo. Eso le da una gran autonomía en la dirección de su política. El caso, por ejemplo, del Climate Change Committee del Reino Unido que mencioné, hasta donde yo sé, está íntegramente financiado con el presupuesto nacional que fija el Parlamento, ¿no? Con respecto a la existencia de presupuesto de financiamiento internacional para ese tipo de cuestiones, sinceramente no lo sé. Dudo que pueda haber financiamiento específico exclusivamente para financiar el funcionamiento de una estructura de este tipo, y si lo hay debe ser por tiempos limitados, ¿no? Pero por ejemplo, el Sistema Nacional de Variabilidad Climática uruguayo, durante la época de la administración de Pepe Mujica, básicamente se financió con cooperación internacional española. O sea que hay ventanas de oportunidades que hay que saber buscar, ¿no? Gracias por la pregunta. Perfecto, vamos con otra pregunta de Isan Guerrero, que nos hace dos preguntas. Isan, voy a seleccionar una de las dos. ¿Qué valoración hace de las declaraciones del Papa Francisco que ha realizado recientemente en su encíclica? Bueno, es todo un tema en sí mismo, un poco nos saca del tema, digamos, de la presentación, pero a ver, la encíclica creo, digamos, puede tener un alto impacto a nivel de ayudar a posicionar al tema tanto en pistas a la COP de París, como también para posicionar el tema en la agenda interna de nuestros países. Yo creo que lo que hace la encíclica interesante es, de alguna manera, hacer un framing de la problemática climática, un encuadramiento de la problemática climática, donde vincula un problema global con los impactos que puede tener localmente. Y esto de alguna manera llama a los países de la región a que deben prestar atención a estos impactos locales, digamos, más allá de la discusión de las responsabilidades comunes y diferenciadas, digamos, ¿no? Creo que ahí hay una discusión de quiénes son responsables a nivel internacional y cómo se tiene que distribuir la responsabilidad para abordar el cambio climático, que es una posición, digamos, razonable y lógica que tienen muchos de los países de la región, pero que no se debe usar como excusa para no hacer lo que se tiene que hacer a nivel interno. Perfecto. Daniel, das por finalizada la respuesta, vamos con otra pregunta. Sí, sí, sí. Pregunta a Franklin Jesús Tejeda, en el contexto del cambio climático y el desarrollo sostenible, ¿cuál es el efecto que tiene la simetría institucional en un gobierno determinado
para traducir en acciones tangibles las políticas públicas que se han pensado para responder efectivamente? Disculpa, Paula, no entendí lo primero. ¿Cuál es la simetría? En el contexto de cambio climático y desarrollo sostenible, ¿cuál es el efecto que tiene la simetría institucional de un gobierno determinado para traducir en acciones tangibles las políticas públicas que se han pensado para responder efectivamente? Perfecto, ¿Bien? bien. No sé si entendí bien, pero a ver, lo entiendo así. ¿Hasta qué punto la simetría de poder impacta, digamos, en que tiene el área climática frente a otras áreas de gobierno para que se implementen determinadas políticas públicas? Exactamente, lo que yo comprendo también. Mire, los ejemplos pueden ser numerosos, digamos. Puede, digamos, a ver, hay un ejemplo muy interesante de Brasil, Pedro, capaz que nos pueda hablar más sobre ello, pero es de un estudio que se hizo en el 2012, por ejemplo, analizando el programa de agricultura de bajo carbono en Brasil. El programa de agricultura de bajo carbono en Brasil es un programa que, desde el punto de vista del diseño, un programa, digamos, que ha sido, los expertos lo consideran, digamos, como un buen programa, y que básicamente consiste en la transferencia de recursos a los productores agropecuarios para que modifiquen sus prácticas agrícolas para hacer prácticas más sostenibles. Punto. Para eso el Estado brasilero invierte una determinada cantidad de dinero en créditos para estos productores. Bien. Hay un estudio brasilero, el 2012, que comparaba el presupuesto del Ministerio de Agricultura 2011-2012 para la campaña agrícola, y básicamente, yo ahora no recuerdo los números exactamente, pero era básicamente una diferencia por cada dólar que el Estado brasilero ponía, o por cada real que el Estado brasilero ponía en el programa de agricultura de bajo carbono, ponía aproximadamente 110 o 120 reales para seguir promoviendo agrobusiness, digamos, ¿no? Entonces, eso es un muy buen ejemplo de cómo un programa climático bien diseñado, que tenía, digamos, su capacidad de poder generar un impacto quedaba totalmente limitado frente a las otras políticas que salían desde del mismo Ministerio de Agricultura y que seguían promoviendo prácticas de agrobusiness tradicional. Ese es un ejemplo, digamos, cómo la simetría de poder. Entonces, las áreas climáticas, me imagino yo, dentro del área de agricultura, o que estuvieron vinculadas al diseño de ese programa de agricultura bajo carbono, generalmente no han podido impactar sobre las políticas más generales que generaba el ministerio. Ejemplos de ese tipo hay numerosísimos en todos los países de la región. Perfecto. Daniel, vamos con otra pregunta. María Ángela Pelassi Gauto pregunta, para usted, ¿cuál sería el desafío menos difícil de salvar y por qué? De los 4 que he planteado, me parece que creo que el problema de abordar cada uno de estos desafíos en formas separadas es que tienen limitaciones en su impacto. Por ejemplo, el tema de la transversalidad. Hemos hecho avances en generar, en algunos países de la región, en generar instituciones que permitan promover esa transversalidad. Por ejemplo, hoy la mayoría de los ministerios de Agricultura tienen su área de cambio climático, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, estos son pequeños diseños institucionales que dicen, bueno, estamos yendo hacia la transversalidad. El problema está en que en la falta de relevancia política, digamos, que tienen estos diseños institucionales. Entonces, su capacidad de poder promover la transversalidad queda condicionada por la falta de relevancia política, la falta de densidad política que tiene el tema, y que por ende se refleja en el diseño institucional. Entonces, mi respuesta es, digamos, estos desafíos están íntimamente vinculados unos con otros. Podemos hacer avances, por ejemplo, en
generar organismos técnicos que permitan una mayor permanencia de las políticas. Ahora, si no solucionamos el tema del déficit político, es muy probable que estos organismos técnicos ocupen lugares periféricos dentro de la estructura del Estado, ¿sí? Entonces, es difícil, digamos, poder avanzar en una dirección sin poder abordar las otras. O en todo caso, los avances que se hagan en una dirección sin abordar los otros, haga que esos avances sean muy limitados. Perfecto, Daniel. Vamos a hacer una última pregunta. Ya son casi 3:10 para terminar en hora. Perfecto. ¿Qué rol puede jugar el Mercosur o el UNASUR en el planeamiento de los diseños institucionales frente al cambio climático en la región? Esta pregunta la hace Juan Ignacio González Mazzotti. Juan Ignacio, gracias por la pregunta. No tengo una respuesta una opinión muy clara al respecto. Creo que dentro del UNASUR y del Mercosur, a los países miembros hay países que tienen que los temas climáticos ocupan diferentes prioridades en su agenda política interna, y yo creo de que la jerarquización y la fortaleza de los diseños institucionales a nivel nacional va a depender más de la dinámica interna de cada uno de estos países que de lo que pueda suceder a nivel del Mercosur o el nivel de UNASUR. Estoy excluyendo lo que pueda pasar a nivel de la negociación internacional, que eso sí creo que puede tener un impacto relevante, digamos, en función de la dirección que se avance en la negociación internacional. Pero a nivel de Mercosur o de UNASUR, no veo, por lo menos yo ahora, no veo una relación clara de cómo estos espacios regionales puedan impactar en los diseños nacionales internos. Creo que depende mucho más, creo que más importante la dinámica política que sucede a nivel nacional en estos países, lo que sucede la dinámica política a nivel de Argentina, a nivel de Brasil, a nivel de Uruguay. Bueno, por ejemplo, el caso de Uruguay y Argentina es muy interesante, los dos en el Mercosur. Uruguay ha avanzado fuertemente en una materia energética limpia, Argentina, por el contrario, apuesta al fracking, digamos, y ahí te dan cuenta, digamos, de cómo la dinámica interna y los factores de la política doméstica creo que han tenido mucho más impacto que la dinámica regional. Perfecto, Daniel. Cerramos por acá el espacio para preguntas. Igualmente, todas las preguntas que ha hecho justamente los distintos asistentes van a quedar también para ti, Daniel. Te las vamos a enviar por correo electrónico para que tú puedas responderlas en cuanto tengas un espacio, una ventana temporal. Perfecto. Muchas gracias a todos por sus preguntas, me han sido muy útiles, y nuevamente, si tienen comentarios u observaciones sobre alguna de las reflexiones y temas que hemos planteado en la presentación, por favor no dejen de enviarnos y de compartirlas con nosotros. Perfecto, hacer una aclaración que, bueno, los webinars, para hacerlos más dinámicos, apostamos a que sean, que empiecen en hora, terminen en hora, y que sean aproximadamente de 1 hora, para poderlos hacer también más dinámicos y más posibles también con la posibilidad de participar por ser más cortos. Entonces, entendemos que este es un tema que da para hablar mucho más, para compartir por más tiempo, pero vamos a pensar en planificar otro webinar a la brevedad para poder dar oportunidad de seguir intercambiando sobre estos temas. Así que, bueno, por el momento agradecerle a todos aquellos asistentes que nos han acompañado, agradecerle a todas a las personas que están en este momento contestando un sondeo en curso sobre si le ha resultado útil este webinar, para también poder ir recogiendo sus opiniones y poder ir mejorando desde el Centro Regional de Cambio Climático este tipo de intercambio que abre la posibilidad de estar en vivo desde distintas partes del mundo intercambiando sobre un tema que
nos interesa mucho a todos, así que agradecerle a Daniel Ryan y a Pedro Jacobi, especialmente por haber permitido escucharlos en el día de hoy y haber podido responder a alguna de las consultas que han resultado más que interesantes, desde luego. Y bueno, invitarlos a que también a través de la página de UNESCO en Uruguay pueden conocer sobre el Centro Regional de Cambio Climático, sobre las actividades y algunas informaciones que estamos compartiendo a través del portal de internet. Así que yo también me despido de todos. Daniel, Pedro, ¿quieren agregar algo más? No, simplemente muchas gracias a todos, ¿eh? Y gracias a vos, Pablo. Muchas gracias. Damos por finalizado el webinar. Buenas tardes a todos.